Bueno, tenemos la suerte de contar aquí con Fray Roberto, el abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, y es una suerte porque, si él me lo permite, yo creo que en su abad se encarna de alguna manera la presencia milenaria de las órdenes que han habitado el monasterio, que no olvidemos es un monasterio fundacional de Castilla, que eso es tanto como decir una parte de lo que somos nosotros. Y por otro lado, creo que también como abad del monasterio es también un guardián de una potente y muy fuerte tradición cidiana que viven todos sus monjes. Él lleva 25 años en el monasterio, así que nos va a hablar de ello, 6 de los cuales como abad. Así que, sin más, para no quitar tiempo, paso la palabra a Fray Roberto. Pienso que funciona, ¿verdad? Muchas gracias, buenas tardes. Siguiendo un poco con la intervención de María Pilar, yo también voy a proyectar algunas fotografías, pero como apoyo a lo que vaya a decir. Lo que voy a intentar tratar brevemente esta tarde es la relación del Cid con Cardeña. Digamos, en primer lugar, que hay como 3 Cides. El que más conocemos todos es el Cid épico, es decir, el Cid que sale en el Cantar de Mio Cid, el que todos hemos estudiado en la escuela como el primer documento en lengua castellana y demás, ¿no? Y ahí está la Jura de Santa Gadea, la Afrenta de Corpes, los destierros, que sí se quedaron sus hijas y su mujer en el monasterio, bueno, todo lo que nosotros sabemos por la leyenda, o más bien por la épica. Otra cosa es el Cid mítico, que es el Cid que se ha ido gestando a lo largo de los siglos, como pongo ahí, y una relación intensificada en el tiempo. Y otra cosa es el Cid de la historia, que gracias a Dios le conocemos muy bien, porque tenemos la historia del Cid contemporánea casi por la parte amiga, es decir, por la parte cristiana, y la historia del Cid por la parte enemiga, es decir, por la parte musulmana. Tenemos y podemos cotejar muy bien las cosas. Yo pienso, no sé si, porque yo aquí estoy en desventaja en esta mesa, ellos son mucho más potentes en cuanto a la figura del Cid que yo, pero pienso que el Cid es de la persona del siglo XI, quitados los reyes, que más conocemos con veracidad su vida. Y no conocemos todo, pero yo pienso que la mayor parte. Bueno, dicho esto, yo voy a tratar aquí un poco del Cid de la historia. El Cid de la épica ya lo sabemos todos, lo dejamos un poco al lado. Y simplemente un poco el Cid de la historia en su relación con Cardeña. ¿Qué es lo que tenemos de hechos ciertos, ¿no? Y hay que decir que, por desgracia, los hechos, o por desgracia o lo que sea, la relación del Cid con Cardeña en su vida, pues no parece que fuera demasiado intensa, no parece. Ya sabéis que del siglo XI al siglo XXI pues ha pasado muchas cosas, muchas guerras, se han podido perder muchos documentos, pero los monjes les gustaba mucho guardar pues, los documentos, los guardaban muy bien y tal, y normalmente conservamos buena parte de lo que ellos intentaron guardar, sobre todo las donaciones que les hacían. En relación con el Cid, ¿qué conservamos con respecto a Cardeña? Bueno, hay que decir que Menéndez Pidal, que fue un gran estudioso del Cid en el siglo pasado, pues reunió 63 diplomas procedentes de diversos centros eclesiásticos relacionados directa o indirectamente con Rodrigo Díaz de Vivar, con el Cid, ¿no? Lo que él llamó el cartulario cidiano. Algunos de ellos son falsos, hoy se sabe, ¿no? En este cartulario se destaca la carta de arras del Cid, que ya proyectó María Pilar, las donaciones a Silos, al monasterio de Silos, las donaciones a la Catedral de Valencia, como saben, pues conquistó Valencia y ahí murió, y también la venta otorgada en el año 1113, es decir, posterior a su muerte, por su mujer Jimena, esta vez a Cardeña, eso sí, cuando ya estaba enterrado en el monasterio. Otros diplomas en los que el Cid se limita a servir como testigo también se nos han conservado. Lo primero que podemos decir, alusivo a su padre y a su abuelo, es que ya algunos de ellos aparecen en firmas de documentos del monasterio. El monasterio aparece en la historia, el monasterio de Cardeña, en el año 899, es decir, 1100 años y un poquito más, ¿no? Entonces, su padre y su abuelo, en el Cid, ya aparecen firmando algunos de los diplomas del monasterio. Pero con respecto al Cid, el primer diploma que encontramos, tenemos un libro que se ha conservado también casi milagrosamente del monasterio, por el que sabemos que existía ya en el año 899, un libro de los diplomas más antiguos. Entre el año 899, el año 1086 más o menos, los monjes fueron escribiendo uno a uno todas las donaciones que les hacían, ¿no? Y las pusieron en un libro.
Y en ese libro encontramos un diploma en el que sale el Cid, bueno, voy a pasarla, sale el Cid, este personaje, como procurador del monasterio. Resultó que había un pleito pues, entre unos caballeros del Valle de Orbaneja y el monasterio, regido en aquel entonces por Sisebuto, el abad Sisebuto, y el rey, Alfonso VI, deputó al Cid como procurador del monasterio de Cardeña pues, ante la corte. Este es el primer testimonio en el año 1073 de los lazos y la vinculación de Rodrigo con Cardeña. Y aquí le vemos acudiendo a tribunales, cosa que después también se verá mucho, por ejemplo, en otros diplomas y también en Valencia, cuando él fue rey de Valencia, por decir así, pues él también hacía de juez. Parece que algo de leyes sabía y de los fueros antiguos y demás. Cardeña, en las cercanías de la capital del condado castellano, era el monasterio más antiguo y emblemático de las comarcas centrales del condado. También conservamos un diploma en el año 1076 de una donación a Silos hecha por el Cid Campeador y su mujer, que aparece el abad de Cardeña como firmante e incluso con el documento que se firmó en el claustro del monasterio de Cardeña, llamado Caradigna en latín. También aparece el 1 de junio, en el año 1079, Rodrigo en un diploma de Cardeña, que firmaba una donación hecha por un noble al monasterio. No era el donante el Cid, sino simplemente el garante de la donación, entre otros. Y esos son los documentos en los que aparece en la historia que conservamos la relación del Cid con Cardeña. También en el año 1080 hubo aquí, en Burgos, un concilio que fue muy importante en la historia de España y, bueno, de España en general, fue el concilio de Burgos, en el que el rey Alfonso VI pues, ordenó suprimir la liturgia que había entonces, que era la liturgia mozárabe, y poner la liturgia romana. Era lo más chic entonces, es lo más de moda. Entonces era como europeizar España, ¿no? Y por eso, pues fuera con lo viejo y venga lo nuevo, que era el rito romano en aquel tiempo, entre otras cosas, ¿no? También en ese concilio se cambió otras cosillas, pero esto fue quizá lo más importante. Y en ese concilio estaba el Cid, y en ese concilio también estaba el abad de Cardeña, Sisebuto, entre otros muchos, ¿no? Bueno, podemos ver ahí un poco de relación también. Pues esto es lo que nos queda en la historia. Como ven, pues un tanto pobre, ¿no? Pero bueno, algo hay. ¿Qué decir del Cid a partir de su muerte? Pues ahí las cosas se intensifican. Como saben, este es el libro del que les he hablado, esta es la primera página del libro que se llama Becerro Gótico de Cardeña, que contiene los diplomas que iban poniendo los monjes uno a uno de las donaciones que les hacían. Comienza en el año 899 y acaba en el año 1086. No solamente para la historia es un libro importante, sino también para la lengua castellana. Aquí aparecen los primeros vestigios del paso entre el latín, es un libro escrito en latín, entre el latín y el castellano. Ya se nota en algunas palabras el paso. Y es un libro que últimamente se ha estudiado también en este sentido. ¿Qué decir del Cid después de muerto? Pues ahí la cosa se intensifica, ¿no? Como saben, el Cid murió en Valencia en el año 1099 y allí le enterraron. Pero al poco tiempo Valencia fue vuelta a conquistar por los musulmanes y los restos del Cid los tuvieron que sacar y llevarlos a otra parte. Era el año 1102 y su mujer, doña Jimena, los llevó al monasterio de Cardeña a enterrar. ¿Por qué los llevó allí? La verdad que no hay ningún documento que atestigue que el Cid quería ser enterrado en Cardeña, pero de alguna manera era lógico porque el monasterio, digamos, más emblemático y más pudiente, por decir así, de este territorio era ese, Cardeña, ¿no? Entonces era lógico, pero fue su mujer, parece ser, doña Jimena, la que en realidad pues, le enterró allí. Y desde el entierro del Cid en Cardeña, los monjes, pues que siempre no han tenido, un pelo de tontos, aunque algunos estamos calvos, ¿no? Pero los monjes se afanaron por sacar réditos del personaje tan importante en la historia en provecho del monasterio. Y empiezan a surgir las leyendas, empiezan a surgir los mitos, ¿no? Una de las leyendas primeras es pues, que cuando llegó el monasterio, los restos del Cid al monasterio, al abad entonces no se le ocurrió otra cosa que sentarle, estaba momificado, le sentó en el altar mayor con todos sus arreos de caballeros y con su espada. Durante 10 años estuvo sentado allí hasta que se le empezó a caer la nariz y entonces ya decidieron enterrarle. Y la gente pasaba por delante de él como si fuera pues un santo, pues a venerar el caballero tan famoso, etcétera, ¿no?
Bueno, esto, leyenda, historia, lo dejamos ahí, no se sabe muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? Pues de todo esto. También está lo que ha dicho María Pilar de las casas del Cid en Burgos, que también ahí pues, eran del monasterio, se las vendió a la ciudad, con la condición de que pusieran el escudo del monasterio ahí. Tardaron en poner los siglos, pero al final los monjes, la ciudad lo tuvo que poner ahí y ahí está, como saben, en donde se dice que está la casa del Cid, ¿no? También el Cid fue cambiando de sitio, estuvo enterrado en Cardeña, estuvo, y fue cambiando de sitio por la iglesia y por diversas partes de la iglesia, hasta que se le construyó, a ver si me aclaro, hasta que se le construyó una capilla, pero ya en el siglo XVIII. Estuvo dando diversas vueltas, los monjes le ponían aquí, le ponían allá, según estaba en un sepulcro el Cid y en otra parte Jimena, y sus huesos estaban separados. Pero según a los monjes les convenía, pues aquí o allá, le cambiaban. Hasta que el condestable de Castilla, don Pedro Fernández, protestó al rey Carlos V de que era una injuria que los monjes le habían puesto al Cid ahí pegado a la sacristía, casi en un sitio donde no se veía. Y el rey Carlos V les ordenó que pusieran al Cid en un sitio conveniente, en su emplazamiento más decoroso, allí en el altar, ¿no? Y también, pues bueno, fue curioso, este es el solar de la casa del Cid, aquí está uno de los escudos que ven ahí es del monasterio, otro, como ha dicho María Pilar, es de la ciudad de Burgos y otro del Cid. Este es el enterramiento del Cid en la capilla de los Reyes. La losa que cubre el sepulcro del Cid está mandada a hacer por el rey Alfonso X el Sabio, que era pues un forofo del Cid, por decir así, ¿no? De hecho, este rey estuvo residiendo en el monasterio de Cardeña durante varios meses, incluso ejerciendo como abad, parece ser, y mandó también ponerle en su sitio preferente y labrar para él esa losa que todavía, como digo, se conserva. Incluso el rey Felipe VI ordenó introducir la causa de canonización del Cid en Roma. Saben ustedes que hubo 200 monjes en Cardeña que fueron degollados por las tropas musulmanas en el siglo X. Bueno, pues aprovechando la introducción de la causa de estos monjes de Cardeña en Roma, se introdujo también la causa del Cid, ordenado por el rey Felipe II al embajador de España en Roma, ¿no? Y de hecho la causa de canonización del Cid fue introducida a canonizar, en Roma, ¿no? La causa de los mártires llegó a buen puerto, hoy son los 200 santos mártires de Cardeña, la causa del Cid se quedó estancada, ¿no? Pero si Roma no canonizó al Cid, los monjes le canonizaron por su cuenta. De hecho, pues le pusieron, como hemos visto también en alguna foto que nos han puesto aquí María Pilar, le pusieron encima de la puerta, como ven en la imagen, pues como Santiago Matamoros. La verdad es que mucha gente cree que es Santiago y tenemos que corregir diciendo no, es el Cid, no es Santiago. Pero es igual, le pusieron ahí como si fuera el santo titular del monasterio, el santo patrón, etcétera, ¿no? Y no solamente ahí, sino también, como acaban de ver también, en la espadaña de la iglesia, donde se pone al santo patrono, al santo titular de la iglesia, pues ahí le colocaron, ¿no? Por eso digo que si Roma no canoniza, pues ya estamos nosotros para darle un poquito más de prestigio, ¿no? Y la capilla, que conocen ustedes, donde residía hasta el siglo XIX, los restos del Cid, esa se abrió en el siglo XVIII, hecha por un monje de Cardeña, que era arquitecto, que también hizo cosas por aquí, por Burgos, era arquitecto de la diócesis de Burgos, llamado Fray Pedro Martínez, y fue el que se encargó de abrir esta capilla, por lo menos de diseñarla. Bueno, qué decir también una cosa importante de los restos del Cid y de doña Jimena. Bueno, ya hemos visto las distintas vueltas que dieron por la iglesia de Cardeña, pero durante 8 siglos más o menos la cosa estuvo tranquila. Pero llegó el siglo XIX, este siglo que es pura revolución, ¿no?, por todos los sentidos, y vino Napoleón por aquí, por Burgos, allá por noviembre del año 1808. Y prácticamente devastó todo lo que fueron las iglesias, y etcétera. Hizo muchos destrozos, excepto milagrosamente la catedral. Ahí, por gracia de Dios, pues el capitán que mandaba las tropas se puso a la puerta, parece ser, y no dejó entrar a las tropas. Pero todo lo demás, como saben, las huelgas, etcétera,
Y a Cardeña llegaron las tropas francesas y también hicieron demolición, no solamente demolición, sino que parece que quemaron el monasterio con el archivo, que era muy potente, un monasterio tan antiguo, y la iglesia, etcétera, ¿no? Y con los huesos del Cid, pues ahí empezó la debacle. En el año 1808, como digo, las tropas napoleónicas saquearon la tumba del Cid de Cardeña y dejaron los huesos del Cid esparcidos por el suelo de esa capilla que hemos visto durante 2 meses. En aquel tiempo, los franceses son muy devotos del Cid, también conocen al Cid por una obra de teatro que hizo un dramaturgo suyo, y le conocen mucho. Entonces, los franceses que estaban en Burgos venían aquí o al monasterio y se llevaban huesos de recuerdo del Cid, ¿no? De esa época, que sepamos, los huesos del Cid han llegado hasta Chequia, Polonia, Alemania, Francia. La mayor parte, creemos, están en la catedral, una parte están en el Arco de Santa María, otra parte en la Real Academia de la Lengua Española, otra parte en Cardeña. Eso es todo de ese conglomerado del siglo XIX. Así fue lo que pasó, ¿no? Aquí tenemos representados a este personaje de Non, que acompañaba mandado por Napoleón, pues a los sitios donde conquistaba para requisar todas las obras de arte importantes, ¿no? Y cuando se enteró de lo que habían hecho los soldados, llegó a Cardeña y intentó poner a los huesos del Cid en la tumba, pero eso, pues, digamos que no llegó a buen puerto. También el general Thibaut, que es el que mandó Napoleón a poner orden aquí en Burgos, también se enteró de lo que habían hecho los soldados y procuró desagraviar al Cid en alguna medida, ¿no? ¿Pero qué hizo? Pues cogió los restos del Cid, el monasterio estaba abandonado, y no solamente los restos del Cid, sino la tumba del monasterio de Cardeña, que todos conocemos, se la trajo aquí al Espolón, se la puso aquí a 50 metros. Esa es la imagen de esta tumba, ¿no? Y aquí estuvo hasta que los franceses se marcharon, allá por el año 1826, en que el mausoleo de Cardeña y los huesos volvieron al monasterio. Los monjes ya estaban. Pero poco dura la alegría en la casa del pobre. En 1835 los monjes tienen que salir del monasterio por orden gubernamental, por la desamortización, y en 1842 la ciudad de Burgos trae los restos del Cid otra vez aquí, a Burgos, dado que el monasterio había quedado abandonado. Y los restos del Cid están entre el año 1842 y el 1921, o sea, casi 80 años, en el Ayuntamiento de Burgos. Allí dicen las crónicas que cualquiera tenía acceso a los huesos del Cid por una módica suma. Es decir, que no sabemos muy bien qué llegó a pasar también con esos huesos. Y en 1921 pues acaban trasladados a la catedral, que es donde están hoy. Deteniéndonos en los huesos que hay en Cardeña, pocos saben que hay huesos en Cardeña, pero conservamos un documento, viniendo a la historia un poco en general. En el año 1889 había unos escolapios en Cardeña, era un colegio, y se les ocurrió pues hacer unas catas en el claustro a ver si encontraban algo en el claustro antiguo. Y encontraron una caja metálica, dentro de la cual había una caja de madera y dentro de la cual había unos huesos y un documento que ponía: estos huesos son del sepulcro del Cid y de doña Jimena. Todos los escolapios preguntaron al obispo de Burgos qué hacemos con estos huesos que han aparecido, y el obispo les dijo: metedlos en el sepulcro en Cardeña. Los huesos ya estaban aquí en la catedral de Burgos, bueno, aquí en el ayuntamiento de Burgos mejor, ¿no? Y los metieron los escolapios en los sepulcros de Cardeña, estas cajitas que habían aparecido. Todo estaba un poco en la neblina, no se sabía muy bien, sí que hay ciertos documentos, pero no se sabía muy bien si estaban, si no estaban. Pues bueno, los monjes, aprovechando en el año 90, aprovechando que estaban poniendo el suelo de la iglesia nuevo y había muchas máquinas potentes en el interior, levantaron las losas de los sepulcros del Cid y doña Jimena de Cardeña sin decir nada a nadie, para que la cosa no se supiera mucho. Y ciertamente, ahí estaban las cajas con los restos del Cid y doña Jimena, con ese documento, unos pocos huesitos, ¿no? Con ese documento ahí en esa caja. Y firmaron este documento, que no sé si pueden leer, en la que ponen año 92, 50 aniversario de la restauración cisterciense del monasterio de Cardeña. Con ocasión del arreglo de la iglesia se han inspeccionado los sepulcros del Cid y doña Jimena, comprobando que en el primero, el del Cid, había una caja de latón
con restos de huesos muy deteriorados, así como una caja que los contenía. Han sido colocados de nuevo en un estuche de madera. En el sepulcro de Jimena la caja era de madera, conteniendo algún resto más nuevo, más que en el del Cid. También se han depositado en un estuche de madera, colocándolo todo en sus respectivos sepulcros y cerrándolos tal como estaban en el monasterio de San Pedro de Cardeña a 15 de febrero del 92. Y lo firma el abad entonces, Fray Marcos, y otros hermanos que allí habían. Bueno, esta es la historia de los huesos del Cid. O sea que no sabemos muy bien, si cotejáramos un poco todos los que hay por ahí, pues tendríamos que ver un poco cuál es lo verídico y cuál no, ¿no? Bueno, para acabar simplemente pues un poco la anécdota del caballo. Este es el monolito que recuerda, al lado del monasterio, que recuerda las excavaciones que hizo el duque de Alba en los años 50 intentando encontrar los restos de Babieca. Las crónicas, historias, leyendas nos dicen que Babieca fue enterrado a la puerta del monasterio entre dos grandes olmos. Y al hacer las excavaciones, el duque de Alba no encontró nada, simplemente encontró dos grandes tocones de árboles y dijo, aquí pudo estar enterrado Babieca. Y puso este monolito pues, recordando los hechos, que lo inauguraron pues, en aquella época, entre ellos Menéndez Pidal y otros estudiosos del Cid. Muy bien, pues nada más, gracias por su atención.